Bienvenidos a El Parche Laboral, el podcast donde analizamos los temas más relevantes del derecho laboral. Soy Jonathan y me acompañan Ana y Fabio. En cada episodio exploramos casos, sentencias y leyes para brindarte información actualizada y clara sobre tus derechos y obligaciones en el ámbito laboral. En esta ocasión hablaremos sobre la capacidad de elegir socios que cumplan con las leyes de trabajo decente, un tema relevante que nos trae la sentencia de la Sala de Casación Laboral 1453 del 2023, un tema interesante y novedoso del cual muy pocas veces escuchamos hablar, que nos permitirá comprender mejor cómo se aplican las leyes laborales en situaciones reales. Nuestro objetivo es brindarte herramientas y conocimientos para que puedas enfrentar cualquier situación laboral con confianza y seguridad. Queremos que te sientas empoderado e informado sobre tus derechos y cómo hacerlos valer. Así que prepárate para sumergirte en el parche laboral y descubrir cómo el derecho laboral impacta en nuestras vidas diarias. Es por ello que estamos aquí para responder tus preguntas, aclarar tus dudas y debatir sobre los temas de tu interés en el ámbito laboral. En este caso, el demandante Abraham Yair Ramos Pinto presentó una demanda en la que afirma haber trabajado para las empresas Coutron Motors S.A. y Cheviplan S.A. desde el 13 de marzo del 2014 hasta el 18 de junio del 2018. Realizando labores relacionadas con asesoría de ventas, atención al cliente y venta de planes de autofinanciamiento comercial de vehículos. Por otro lado, lo que fue Ramos Pinto argumenta que, aunque formalmente fue contratado a través de la empresa de servicios temporales A Tiempo SAS, esta relación laboral fue utilizada para disfrazar lo que fue la verdadera relación laboral existente entre él y las empresas Coutron Motors S.A. y Cheviplan S.A. Y pues aquí como consecuencia, el juzgado segundo laboral del circuito de Montería declaró que sí existió un contrato laboral entre lo que fue Ramos Pinto y Coutron Motors S.A. durante el periodo mencionado. Además, condenó a Coutron Motors S.A., Cheviplan S.A. y A Tiempos SAS al pago de lo que es las diversas acreencias laborales a favor del demandante. En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería confirmó el fallo del juez de primera instancia. En este caso, el tribunal consideró que Coutron Motors S.A. era el verdadero empleador de Ramos Pinto, ya que éste trabajó para ellos por más de un año en calidad de trabajador en misión. Además, se estableció que Cheviplan S.A. era solidariamente responsable de las obligaciones laborales. Gracias, Fabio, por darnos una introducción a los hechos de esta sentencia, pues establece unos parámetros y conceptos muy interesantes. Primeramente, nos habla sobre la estipulación de la sociedad, señalando que es importante, ya que gracias a lo que ellos te proporcionan, tú puedes otorgar a tus clientes el servicio o productos que ellos esperan. Por ende, es esencial para el éxito de las empresas y la entrega de productos y servicios de alta calidad el estipularlo, logrando fomentar la colaboración, confianza y eficiencia, lo que a su vez beneficia a ambas partes y contribuyen a la satisfacción del cliente y el crecimiento del negocio. Por otra parte, nos señala que el objeto social de la sociedad es fundamental para el buen funcionamiento de sus finanzas, ya que en el presente caso, el no dar por demostrado que el demandante efectivamente ejecutaba el objeto social de Coutron Motors S.A., concluye que es el de venta de vehículos y no de Cheviplan S.A., que es el de administración de recursos financieros. Con ello, dejamos en claro que es sumamente importante tener en cuenta el servicio que se brinda. Y a ello se les suma la siguiente pregunta dentro de la figura empresarial: ¿quién responde solidariamente? Pues a ello debemos decir que responde solidariamente cuando el contratista guarde relación con las actividades principales de la empresa contratante o aquellas la caracterizan, que son parte del giro común o núcleo de sus negocios, según consta en el objeto social. Y justo por eso, además de determinar quién responde solidariamente, se debe establecer las actividades correspondientes y obligatorias para materializar el registro de la sociedad.
Excelente, Ana, pero a ello debemos hablar de las figuras y conceptos novedosos que trae la sentencia sobre la capacidad de elegir socios que cumplan con las leyes de trabajo decente. Y es que en la sentencia citada se reafirma la responsabilidad solidaria de los empleadores contratantes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales a lo largo de las cadenas productivas, como ya se había hecho en las sentencias de la Sala Laboral 3774 del 2021 y 845 del 2021. Inclusive hay un pronunciamiento sobre el tema por parte de la Corte Constitucional en la sentencia de tutela 889 del 2014. Asimismo, la sentencia destaca que las empresas contratantes tienen la capacidad de influir en el comportamiento de sus socios comerciales y establecer mecanismos de selección, seguimiento y evaluación para asegurar así el cumplimiento de las leyes laborales. Esto implica que las empresas líderes o principales deben celebrar acuerdos con empresas socialmente responsables y que estén en condiciones de satisfacer los estándares de trabajo decente. Bueno, compañeros, creo que estamos dejando de lado lo novedoso de la sentencia, que es saber cuál es la jurisprudencia relacionada con el tema de la responsabilidad solidaria en asuntos laborales. Como se mencionó anteriormente, el tema de la sentencia tiene que ver con la responsabilidad solidaria de la empresa contratante respecto al pago de la sanción moratoria impuesta al empleador contratista. Es importante mencionar que la finalidad de esta responsabilidad solidaria es asegurar el cumplimiento real y efectivo de las acreencias laborales de los trabajadores, evitando que sus derechos se vean afectados por los empleadores contratistas que no cuentan con la capacidad económica para respaldar el pago de las acreencias laborales, tal como lo menciona la sentencia de la Sala Laboral 22905 del 6 de mayo de 2005. Ahora bien, en cuanto al pago de la deuda por concepto de sanción moratoria, se debe tener en cuenta que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que en caso de mora en el pago de los salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago, hasta un máximo de 24 meses. En el caso de la responsabilidad solidaria del beneficiario del trabajo, este también será responsable de pagar la deuda por concepto de sanción moratoria en caso de que el contratista no cumpla con sus obligaciones laborales. Para ello es menester considerar lo reiterado por la jurisprudencia de la Sala Laboral en las sentencias del 17 de junio del 2008 con radicado 30997, la del 1 de marzo del 2010 con radicado 35864, la del radicado 12234 del 2014 y finalmente la sentencia de la Sala Laboral 601 del 2018, que respecto al tema señalan que las actividades contratadas por el dueño de la obra deben tener una relación directa, lo cual se deriva del giro ordinario de sus negocios, esto es, que no sean extrañas o ajenas a sus actividades. En tal sentido, se extrae de lo razonado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral 3774 del 2021, al memorar las decisiones de la Sala Laboral 7789 del 2016 y 3718 del 2020, en las cuales la Corte establece que no se trata de otorgarle la calidad de empleador al beneficiario del servicio, sino de prever una garantía frente a los trabajadores. Es claro que el empleador es el contratista independiente y el dueño de la obra tan solo funge como garante de este para efectos laborales, salvo cuando se trate de actividades extrañas a sus labores normales. Es decir que, con base en el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, para que proceda la solidaridad del contratante frente a su contratista, debe ser beneficiario de la obra o del servicio contratado, y que las actividades ejecutadas por el contratista a favor del contratante no traten de labores extrañas a las actividades normalmente desarrolladas por esta última.
Se debe tener en cuenta que no solo se observa el objeto social del contratista, sino en concreto que la obra se haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste, en cuyo análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, tal como lo mencionan ya las sentencias anteriormente referenciadas. Es decir, que las actividades contratadas deben ser afines con las labores propias y ordinarias por parte del contratante, y tratándose de solidaridad, no basta que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del beneficiario, se requiere que la labor constituya una función normalmente desarrollada por éste, ya que si el objeto social del contratante no está relacionado con el giro o la actividad del contratista independiente, ni hay afinidad entre ellas, pues no se configura la solidaridad, pues no basta con que se cubra cualquier necesidad del beneficiario, sino que se requiere que se trate de una función que corresponda al giro ordinario de sus negocios. Por tal razón, para que surja la responsabilidad solidaria del beneficiario, no es suficiente con que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del beneficiario, sino que aquella constituya una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social, tal como lo acota la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 1-4692 del 2017. Ahora bien, vale la pena aclarar que para la Corte no implica que las actividades normales de la empresa o de la dueña de la obra y de la actividad prestada por el contratista y el trabajador deban ser iguales y estar insertas en el objeto social de la primera, pues conforme lo ha decantado la jurisprudencia, para que opere la garantía se requiere únicamente que exista relación, conexidad o complementariedad entre las actividades propias y ordinarias del empresario beneficiario del servicio o dueño de la obra y las ejecutadas por el contratista y sus trabajadores. Por último, es necesario tener en cuenta que cuando se aplica esta figura laboral, al empresario contratante no se le traslada la buena o mala fe, o la culpa o negligencia del contratista, sino que se le impone una obligación de garantizar el pago de los derechos laborales causados en favor de los trabajadores, al punto de que si se extinguen las obligaciones, puede con posterioridad subrogarse en la acción del acreedor, como lo dispone el artículo 1579 del Código Civil. De allí que la jurisprudencia defienda el criterio de que para imponer la condena por sanción moratoria, lo que debe analizarse es la buena o mala fe del empleador, o sea, el contratista. Lo que puede traducirse a través del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo es que el legislador simplemente previó un mecanismo para proteger los derechos laborales de los trabajadores y con este objetivo extendió al obligado solidario las deudas que por conceptos se generan a cargo del empleador contratista, pues no trata de otorgarle la calidad de empleador al beneficiario del servicio, sino una garantía a favor de los trabajadores. Y con esto hemos llegado al final del parche laboral de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis de los hechos de la sentencia del caso Abraham Yair Ramos Pinto contra Chevy Plan S.A., Country Motors S.A. y A Tiempo SAS. Así que recuerden que pueden seguirnos en Spotify en nuestro podcast El Parche Laboral, donde encontrarán más contenido relacionado con el mundo laboral y jurídico, y estaremos compartiendo información relevante, análisis de casos y entrevistas con expertos en la materia. Agradecemos su compañía y su interés en temas laborales. Nos vemos en el siguiente episodio de El Parche Laboral. Hasta luego.